Bueno, y aunque es cierto que como seres humanos siempre intentaremos tener tolerancia, tener respeto y tener una aceptación por cada una de las personas que nos rodean, no podemos negar que hay algunas personas que en realidad se encargan, su sola presencia nos puede dañar un rato. Así que vamos a hablar hoy de aquellas personas que tenemos que tratar de evitar por nuestra salud mental, por nuestra salud emocional, pero no solo por ello, sino también por nuestra salud social, que nos permita llevar una interacción mucho más sana con lo que nos rodea. Esas personas que es mejor evitar, ustedes seguramente ya las tienen identificadas, pero hoy en nuestra sección de Gente de Mente, donde nos construimos entre todos, vamos a hacer un recorrido por aquellas que son las más peligrosas, las banderas rojas cuando encontramos este tipo de personas. En psicología, siempre lo que les digo es que intentamos tolerar, intentamos respetar, pero no por el hecho de que tengamos que tolerar y también de que debemos respetar a las demás personas, tenemos que tenerlas ahí al lado. También podemos poner un límite, poner metros de distancia y limitar absolutamente cualquier tipo de interacción con aquellas personas que nos impiden ese camino que trazamos todos los días para lograr un bienestar psicológico y emocional. Vamos a empezar a numerarlas. Estas personas, las primeras, número uno, en el top de las personas evitables están las personas chismosas. Y es que a ver, ¿a quién no nos han metido en problemas? Personas que les gusta lleve y traiga, que escucha por aquí, le da una transformación a la versión y va y la cuenta a su modo. Y aquellas personas también que se inventan incluso teorías, son conspiradoras de nuestra propia persona y se encargan de chismosear y llevar nuestra reputación por el suelo, contándole a cada quien lo que les conviene. Estas personas hablan de cosas que no generalmente son ciertas o generalmente están siendo transformadas porque estas personas tienen la capacidad de generar juicios de valor sobre lo que ha ocurrido, sobre un hecho real o sobre lo que alguien les ha contado. Y cuando hacen estos juicios cargan esta historia de un sesgo muy importante, por lo tanto no hablan la verdad. Estas personas a veces aparecen, a veces las reconocemos, pero a veces no sabemos ni quiénes son los que están alrededor de nosotros echando chisme y hablando de, como dice la mamá de uno, el rabo de uno. Entonces, pilas con este tipo de personas, el chisme, estar pendientes, no para defendernos, no para cambiar la idea de que la otra persona está haciendo de nosotros, sino para evitarlas, porque sabemos que el problema, el chismoso, es el chismoso, no somos nosotros, y es la persona que le gusta escuchar el chisme y le gusta y se interesa por propagarlo, así que tengan mucho cuidado con ellos. Los chismosos no se benefician en nada, se benefician simplemente de dañarle el rato a la persona de la cual están chismoseando, así que pilas con ellos. Ahora, vamos en el segundo lugar con las personas envidiosas y hoy día les podríamos llamar en los términos que usamos en las redes sociales los haters. Tenemos un grupo de envidiosos permanentes de cada uno de nosotros y eso es innegable. A veces también sabemos reconocerlos, pero a veces puede ser nuestros propios amigos. Encontramos personas muy cercanas quienes utilizan la teoría de que mejor, entre más pegadito mejor, porque así sé qué es lo que hace, sé cómo se ganan las cosas, sé cómo puedo hacer yo las mías, o también puedo hacer lo que le alimenta a esos haters de la vida, que es envidiarle todo el tiempo lo que tú tienes. Ellos no quieren nuestras cosas, simplemente no quieren que nosotros las tengamos. Nos envidian el talento, nos envidian las capacidades económicas, la posibilidad de hablar, el don de gente que cada uno tiene, y las personas intentan reprimir esas acciones y volverse buenas personas, pero no, el que es envidioso nace envidioso y muere envidioso, y esto no lo va a poder cambiar a menos de que sea consciente de esto que está pasando en su vida. Los envidiosos son tal vez lo peor que puede existir, porque es que ellos van a intentar poner zancadilla a cada uno de tus pasos. Entonces, si uno los logra identificar, pues uno los limita, los mantiene lejitos. No se vuelvan aquí las madres Teresa, pues, de caridad con todo el mundo, porque hay gente con la que no se puede tener caridad, y sobre todo con la gente que nos daña la vida todo el tiempo y nos intenta meter esa zancadilla. A esas personas no vamos a tomar acciones vengativas, claro que no, pero los vamos a mantener a kilómetros de distancia y no vamos a permitir ningún tipo de interacción. Ese es el segundo lugar de este top de personas, pero vamos con el tercero.
De estas personas casi nunca se habla y son aquellas personas que le hacen a uno perder el tiempo, pero es que el tiempo tenemos clarísimo que es algo valiosísimo. La vida nos transcurre en un abrir y cerrar de ojos. En menos de nada ya estamos ocupando diferentes etapas de nuestra vida y vemos cómo la vida se va agotando. Por lo tanto, no podemos desperdiciar nuestro tiempo porque es nuestro activo más valioso. Pero hay personas que si vienen a jugar con uno en el plano, por ejemplo, emocional, hay personas que quieren estar ocupándolo a uno, por ejemplo, familiares que lo ahogan a uno queriendo que uno esté todo el tiempo apoyándole sus planes, pero hacen que uno deje de lado los planes personales y los planes propios. También hay amigos que todo el tiempo te absorben y te quieren ocupar todo el tiempo, quieren tener tu agenda, manejar esa agenda y tampoco, porque es que te hacen desperdiciar tu tiempo que podría ser utilizado en el beneficio propio o en una construcción propia de algo de su proyecto o su plan de vida. Entonces pilas con este tipo de personas y que no diremos de las parejas, algunas que llegan a la vida de uno y parece que la vida de uno se estancó, quedó detenida en el tiempo y vemos cómo pasa el tiempo y nuestros planes no se logran. Necesitamos personas al lado que nos ayuden, por el contrario, a impulsar nuestros propios proyectos, pero que el impulso de nuestros proyectos no sea detenerle tampoco el de estas personas que nos acompañan y nos brindan el amor, que sea un crecimiento colectivo y permanente y que no nos hagan perder el tiempo. Vamos con el cuarto tipo de personas y son los captadores de dinero, y es que los tenemos todo el tiempo, entre amigos, entre familiares, entre parejas, personas que son aquellos financieros total y que todo el tiempo están haciendo captación de dinero. La captación de dinero es que no puedes hacer un plan siempre y cuando ese plan no tenga algún tipo de rentabilidad económica en dinero, o eso es la persona que te viene a vender siempre algo, siempre interactúa contigo sacando provecho de su negocio o de algún plan de ventas, un sistema de multinivel, o aquellos personas también que todo el tiempo te dicen tiene 5,000 pesitos, tiene 10,000 pesitos y todo el tiempo están captando dinero y tú no les puedes decir que acaban de pagarte el sueldo porque de una vez están planteadas las solicitudes. Estas personas está bien ayudar siempre, hay que tener clarísimo a quién debemos ayudar, primero a nuestras familias, a nuestras parejas, luego a los demás. La primera ayuda se da en el círculo familiar y luego hacia los demás, pero a veces hay personas que descuidan su círculo familiar, que es el prioritario, por ayudar a otras personas que todo el tiempo están en esa exprimidera de dinero. Así que pilas con eso, que no les vean la cara de banco y que ustedes puedan tener la forma de apoyarles en dinero de forma espontánea y no que sea siempre con una solicitud de estas personas que están al pendiente de su quincena y de su mes. Bueno, hay otro tipo de personas y son aquellas que son sumamente negativas, así como decía alguien por ahí en televisión, sumamente negativas. Y es que nos intoxican la vida porque solo basta preguntarles, hola, ¿cómo estás?, para que de una vez se desborden en prosa y nos cuenten todas las miserias de la vida. Pero es que está bien que uno le pueda preguntar a alguien, ¿cómo estás? Y si uno es considerado y es compasivo con la otra persona, uno no le quiere dañar el rato. Entonces uno por lo menos le dice, bien. Si no está tan bien, pues diga bien dentro de lo posible. Y la otra persona preguntará, ¿por qué? ¿Te puedo ayudar en algo? Pero no que uno le dice, ¿cómo estás? Y de una vez, no, usted no se imagina, es que mi vida es un karma, es que esto es un problema, es que no tengo, es que no voy, que no fui, que... Bueno, a ver, que ñeque. Por favor, estas personas negativas que todo el tiempo te llevan a menos y que tú te desprendes de ellas y te quedas vibrando bajito, sintiéndote culpable porque no les puedes dar más, ayudar más o cosas así, son personas que hay que mantener un poquito a metros de distancia por tu salud mental y emocional. Esas personas también son muy sensibles y a veces las personas sensibles tienen un problema y es que también quieren proyectarle a todo el mundo la misma sensibilidad y quieren que los demás siempre estén llorando con ellas y no es posible. Si uno quiere construir a alguien, en realidad no tengo que sentarme con alguien a llorar, sino que tengo que sentarme con alguien a solucionar, que es muy diferente. Otro tipo de personas que son las que todo el tiempo nos viven sacando las excusas, nos sacan el jopo cada rato. Entonces, ¿hay que hacer algo? No, todo lo posponen, todo lo procrastinan. Son las personas que dicen sí, pero luego 5 minutos antes dicen que no. Son las personas que llegan tarde, personas que no valoran ese activo tan importante de la vida de todos como es
el tiempo, que no llegan puntuales, que menosprecian un mensaje de texto y no lo responden, no dicen sí, no dicen no, y todo el tiempo tienen una excusa. Incluso las excusas casi siempre van en la línea de los demás y no encuentran nunca la responsabilidad en sí mismos. Cuidémonos de esas personas que le echan la culpa a todo el mundo y que no asumen su propia responsabilidad dentro de cada uno de los sucesos que todo el tiempo están sucediendo. Así que pilas con eso. Otro tipo de personas que son las personas de mala educación. ¿Cómo me aburren a mí las personas de mala educación? Esas personas que viven todo el tiempo con ese lenguaje grosero, que está bien tener humor y está bien, pero no puede ser la entrada siempre ese tipo de contenidos groseros y palabras ofensivas. No está bien. Aquellas personas que tú saludas y no te devuelven un saludo, que un día saludas y al otro día no, son rateros. Un rato sí y un rato no. Esas personas de mala educación, hay que tener cuidado con ellos porque siempre le hacen a uno un desplante y causan en uno como un sentimiento de, ay, pucha, de poco valor, como que me hacen sentir menos, y esas personas que me hacen sentir menos no es posible tenerlas porque tenemos que tener siempre gente al lado que nos haga elevar y no que nos disminuya en nuestro propio valor. Bueno, ahí hay 7 personas, pero yo sé que ustedes en casa han pensado de otra cantidad de personas que ustedes saben que debemos tener de lejitos, y espero que nos hayan escrito al WhatsApp para desarrollarlo ahora. Y yo quiero invitar a mis compañeras, mis compañeros. Creo que tengo a Tatán, tengo a Víctor y tengo a Sofi. Entonces, tengo a Mile, Sofi y Tatán. Un besito para ustedes, un abrazote para ti, Tatán. Y bueno, yo empiezo con una pregunta. Mientras yo hablaba, ¿ustedes pensaron en alguna persona que definitivamente tienen que evitar o no? Dime, Mile. Ay, gracias, Martín. Buenos días, abrazotes para ti. Sí, ¿sabes cuáles me parecen malucas? Esas que molestan, le dicen cosas a uno, lo hacen sentir mal a uno y uno viene, uno le está listo, se queda callado, todo bien, no hay problema. Pero cuando uno medio contesta o cuando uno dice algo, si ve, este tan de mala clase, usted me trata mal, pobrecito yo, usted por qué es así, usted por qué están contestando. Y la gran mayoría de esas personas son como envidiosas, como odiosas, como que no lo quieren ver bien a uno. Y yo no sé si es muy común, pero yo me encuentro con personas de esas todo el tiempo. Imagínense que, por ejemplo, entre las mujeres, digamos, hay muchos comentarios que a veces surgen, ¿no? Y a veces tienen unas grandes amigas, pero esas amigas a veces son los peores enemigos que puedan tener y no se dan cuenta, se llegan a engañar muchísimo. Las relaciones entre hombres son diferentes porque son un poco menos como de confianza, menos de intimidad, hay un poquito más de trecho y largo antes de lograr uno llegar a intimidad, pero entre las mujeres empiezan a compartirse qué tintura usa, qué perfume usa, que le empiezan a contar las cosas, por ejemplo, de parejas. Y hay algunas que son lleva y trae, y cuando tú le estás contando algún problema tuyo de tu vida, esa persona adentro está sintiendo como una alegría, como una felicidad. Personas que todo el tiempo están envidiando lo que tú haces y que en lugar de volverse como aquella persona que te ayuda y te patrocine todo lo que haces, pero ocurre que es difícil detectarlas, porque además lo que le manifiestan de entrada a la persona es como interés. Entonces están interesadas, pero la otra persona no logra descubrir porque de pronto están necesitando esa validación de su amiga. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado. Mirar, por ejemplo, hoy algunas se pinta el pelo de blanco y al otro día todas están de blanco. Entonces algunas lo hicieron por admiración, pero puede ser que alguna lo haya hecho es por envidia, no lo sabemos. Entonces hay que sospechar, decía Sigmund Freud, uno de los padres en psicología, y es mantener siempre una sospecha y lograr llegar como a la certeza de quién realmente es confiable y quién no. Estamos en una época en que confiar en la gente es súper complicado. Tatán, ¿a qué persona evitarías? Martín, buenos días. Óyeme, no, el tema a mí me parece súper chévere y me parece muy interesante porque es que realmente si estamos rodeados de personas que no son tan chéveres y que no aportan realmente ni a la vida de uno ni a la sociedad.
pero sí te quiero hacer esta pregunta, porque realmente, digamos, bueno, en el caso personal, digamos, tengo como esa intuición de poder leer y observar muy bien a las personas y darme cuenta quién realmente es una persona sincera, quién es una persona que tiene otros intereses o quién es una persona chismosa, malintencionada, ¿cierto? Pero hay muchas personas que quizás no tienen esa sensibilidad o no tienen esa oportunidad de poder apreciar bien a una persona. Digamos, ahí desde la psicología o desde la experiencia que tú manejas, ¿cómo podemos recomendarle a esas personas para que empiecen a tener esa claridad de ese tipo de personas que no son tan chéveres en la vida de uno? Yo creo que ni siquiera desde la psicología, Tatán, desde lo que es vivir, ¿no? La experiencia de vida de todos, algo que tenemos que aprender a leer en las personas son sus actos, no sus palabras. Entonces, digamos que el 93% del lenguaje de las personas no es el oral, no es lo que dicen, es todo lo demás, es cómo mira, cómo observa, cómo se comporta, ese tipo de situaciones. Cuando uno empieza, tiene claro qué buscar en esa persona que está al lado, pues también va a tener claro qué es lo que quiere encontrar. Entonces, por ejemplo, las mentiras. Hay personas que son muy mentirosas y yo me cuidaría especialmente de la gente mentirosa. Cuando esa persona que yo inicialmente comienzo a interactuar y veo que hay mentiras y disfraza y fácilmente dice cosas que no son las correctas, yo enseguida tengo que empezar a intuir. Así como me cuenta a mí cosas disfrazadas de verdad que no tienen la verdad, así mismo lo debe hacer con otras personas. Entonces es una persona a la cual uno debería ponerle un poquito de metros. Hay otras personas que a mí me aterran, me asustan y me parece, mejor dicho, terribles. Y voy a usar una palabra coloquial y me disculpan ahí quien las escuchen, es calentahuevos. Personas que vienen con la idea de simplemente enredarte, te dicen lo que uno como ser humano siempre le gusta oír. Alguien le dice a uno, oye, tú eres el amigo ideal que uno quisiera tener. Pilas, pónganse quietos en primera, porque cuando uno lo adulan tanto de entrada, por favor, si no me conoces, ¿cómo vas a decir eso? ¿Será que es que me ves de pronto en un escenario social que estás envidiando de mí y eso es lo que quieres decir al hacer esa frase, ¿no? Esa aseveración. Eres el amigo que yo siempre quisiera tener, que todo mundo quisiera tener. O alguien que te dice, eres la mujer que todos quisiéramos tener, todos los hombres quisieran tener una mujer como tú. A eso está cargado de adulación y en ese momento uno debe levantar las banderas rojas y ponerse a metros y averiguar si lo que está diciendo no es sino para calentarme el oído y que yo acceda a algo que esa persona quiere o es producto de verdad de la realidad. Pero la adulación hay que tenerle muchísimo cuidado porque puede ser peor que incluso las mentiras, porque la adulación, imagínate, ¿a quién no le gusta recibir adulación o un buen piropo? Entonces, pilas con ese tipo de personas. Dime, Tatán. Bueno, aquí también ese tema es muy chévere porque a veces uno habla mucho de la inteligencia emocional. Voy a poner un caso extremo, digámoslo así. Usted está trabajando, ¿cierto? Y en el trabajo se da cuenta que hay personas malintencionadas, chismosas, malos compañeros y todo eso. Pero hay una frase que dice que es, cuando no puedes con el enemigo, únetele a él. ¿Tú qué piensas al respecto de eso? No, esa es una frase, es un mito popular, es una frase que hace parte de los mitos. ¿Cómo se va uno a unir a los enemigos? Si uno se une al enemigo, uno es otro enemigo más porque uno está buscando también un segundo interés, tiene una intención que no es transparente para incluso su enemigo. Entonces también uno está cayendo en el mismo terreno. Cuando uno pelea con marranos termina en el charco. Entonces uno no se puede poner al mismo nivel. Uno tiene que siempre mantener su postura y así le genere sospecha y así prefiera conocer qué está pasando con el enemigo, a menos que sea una estrategia de guerra o que trabajes en inteligencia o en la policía o en algo así, pero el resto, en la cotidianidad, nosotros como seres humanos no tenemos por qué unirnos a los enemigos. ¿Para qué? Para pasar un mal rato. Si tú tienes una piedra en el zapato, entonces mejor me quedo con mi enemiga en el zapato un ratico más para conocerla y a ver qué intenciones tiene esta piedra conmigo. No, ¿cuál? Yo me saco el zapato y saco la piedra y adiós, pico, bye, chao. Entonces pilas con eso. Sofi, yo sé que tú debes tener en tu mente alguien, un tipo de personas que debes evitar. Cuéntanos. Mi Martín, bueno, primero saludarte
enviarte un besote y un abrazo hasta donde estás. La verdad me encanta compartir esta sección de Gente de Mente contigo y con los televidentes. Y sí, mira que tengo un tipo de persona que, como dice Mile, me parece que es muy maluca, pero es porque yo considero que son muy destructivas y son esas personas que tienen complejos de inferioridad. Me parece que cuando esas personas en realidad, en lugar de enfocarse en ellos y en mirar cómo solucionan la pobredumbre de corazón que tienen, por el contrario, se dedican a hacerle imposible la vida a los demás. Entonces yo creo que una persona que, como dice Mil, es bien maluca, son todas aquellas que tienen como esos complejos de inferioridad, porque además me parece que son muy envidiosas y sobre todo son muy dañinas en los alcances de sus acciones. Entonces no sé, mi Martín, tú desde la psicología, ¿qué respuesta tendrías para eso? Sí, mi Sofi, bueno, pero ahí entramos en un dilema, ¿no? Un dilema como seres humanos, porque, por ejemplo, si yo tengo a alguien a quien quiero mucho, un familiar, y esa persona tiene esos complejos de inferioridad, yo debería, en cierta forma, intentar aliviarlos. Por ejemplo, un hermano, una hermana, alguien muy cercano en mi familia. Entonces, en ese caso, es bueno tomar acciones, digamos, para mejorar esa inferioridad de la otra persona, haciéndole sentir más segura. ¿Cuándo se torna esto un poco tóxico para uno? Cuando no es sino el único lenguaje y la persona no quiere cambiar. Recuerden que solo cambia quien lo desea, quien le nace. Yo no puedo imponerle el cambio a nadie. Entonces a veces alguien se puede vestir del que misionero o la misionera y es que yo voy a transformar a esta persona porque me parece tan valiosa, pero mírela cómo habla, mírela esto. Y a veces el desgaste es tan grande, a veces en la selección de parejas, mi Sofi, que uno encuentra a alguien que, es que yo quisiera transformar a esta persona porque es tan bella, pero mire que se siente pequeñita, la quiero hacer sentir grande, hacerlo sentir gigante, y termina uno cultivando un cactus que luego te va a espinar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado hasta dónde se vuelve una misión transformar a las personas y hasta dónde la verdadera misión debería ser prevenirnos de esas personas. Entonces hay que tener como un cuidadito grande porque esas personas con sus complejos de inferioridad es como si fuera un ancla y ese ancla nos va profundizando a nosotros y terminamos pareciéndonos a ellos, ¿no? Mile, dime. Martín, con respecto a lo que dice Sofi, ¿hasta dónde son perjudiciales los extremos? Porque así como hay gente que no se cree nada, están unos que son muy fastidiosos de yo soy, yo tengo, yo hice, yo puedo con todo, yo soy el más superpoderoso, todo lo sabe, todo lo... Bueno, es que ya se vuelven es como canzones porque son todos ellos, son los mejores, por encima de ellos no hay nadie y eso también es muy aburridor. Pues súper aburridor, todos los extremos siempre son aburridores y cuando uno encuentra una persona que al contrario de un complejo de inferioridad demuestra o intenta demostrar todo el tiempo superioridad, esa persona lo va a hacer en todo momento y siempre va a querer que uno se sienta chiquitico y va a haber palabras, va a haber actos, va a haber, si uno va con una ropa siempre va a traer una ropa mucho mejor y uno necesariamente en esta vida debe encontrarse con iguales. La única forma en realidad de uno permanecer, de uno estar estable también mental y emocionalmente, es tratar de involucrarse con iguales en valores. Si yo tengo un trastorno, pues me debo buscar personas con trastornos como el mío y ahí seguramente estaré muy bien. Pero si yo soy una persona que tengo salud mental y tengo salud emocional, trato de rodearme de la gente que tiene esa misma salud y no dejar que ellos me envicien y alteren mi paz. La paz hoy día es uno de los tesoros más grandes que uno debería cuidar y algunas personas podrán decir no, pero entonces a ver, ¿y qué pasa con la gente vulnerable y uno no los cuida, no los quiere? No, pues que se busquen otros que los quieran, pero si me va a alterar mi paz, no soy yo el que va a hacer la Madre Teresa que le va a hacer aquí esta misión porque no me va a consumir. Hay gente que nació para ser misionero, hay gente que nació para ser terapeuta, pero si tú en tu casa no naciste ni para misionero ni para terapeuta, entonces rodéate de gente con salud mental parecida a la tuya para que no te consuman y no te lleven a menos. Bueno, ese ha sido el tema del día y yo espero que les haya quedado sonando y les haga un poquito replantear que no intenten transformar a las personas, no las intenten transformar porque ellas, si no quieren cambiar, no lo van a hacer. Creo que Sofi iba a preguntar algo, discúlpame si te corté ahí, mi Sofi.
No, no te preocupes, mi Martín, es que hay algo que me gustaría que le pudiéramos hacer de recomendación a los televidentes y son esos casos en los que no se pueden alejar de estas personas que hemos mencionado, son muy tóxicas. Acá hemos puesto diferentes ejemplos, hemos dicho diferentes perfiles, pero ¿qué pasa cuando por X o Y motivo no nos podemos alejar de esas personas que son como mezquinas, de esas personas que nos hacen daño? ¿Cuál sería la recomendación que tú harías como psicólogo, Martín? Hay que blindarse, mi Sofía, hay que blindarse. Entonces, por ejemplo, Tatán tocaba un tema que es importante y es la inteligencia emocional. Y debemos volvernos unos maestros en inteligencia emocional, porque como no podemos simplemente desechar a toda la gente, imagínense uno que esa persona tóxica fuera alguien muy cercano en la familia que uno no puede alejar, pues ¿cómo lo puede hacer? Siendo inteligente emocional. Uno blinda sus emociones y aprende a recibir de cada quien lo que cada quien nos puede dar y dejarlo hasta ahí, no tragárnoslo, no masticarlo, no interiorizarlo y no sentirnos sobre todo culpables porque cada persona es como es. Dime, Tatán. Nos dicen, venga, todo el mundo habla de la inteligencia emocional. ¿Cómo empiezo yo a tener inteligencia emocional? Desde la psicología, ¿nos puede recomendar algún libro? ¿Nos puede recomendar algo para las personas que nos están viendo en este momento y quieran tener esa práctica de inteligencia emocional? Pues yo no sé si esto genere algún tipo de pauta comercial, pero el autor principal de inteligencia emocional es Goleman y esta persona es la que más ha hablado y tiene libros. Si ustedes lo buscan, podrán aprender. Y está muy difundido también, pueden buscar muchos canales en los cuales aprender, pero la mejor inteligencia emocional es la que usted aprende para usted, la que tú aprendes para ti, esa es la inteligencia principal. Entonces busca un psicoterapeuta si piensas que eres una persona que no regula mucho sus emociones o que se deja permear de las emociones negativas de los demás, porque habrá rasgos de personalidad que habrá que trabajar, habrá heridas de la infancia que probablemente también haya que trabajar y habrá algunas pautas de algunas creencias que usted tiene o uno tiene no adaptativas en su mente que habrá que transformar. Entonces, pilas con eso, cada uno lo toma de acuerdo a su propia experiencia real y miren cuál es su nivel de conocimiento y su capacidad y utilicen o lean estos autores y aprendan o busquen terapeuta para que también lo hagan de una forma más dinámica y con algún supervisor. Inteligencia emocional se aprende desde el momento que quiero aprenderla, es regular mis emociones y no dejar que las emociones de otros alteren las mías. Suena muy fácil, pero no es tan sencillo en la práctica, entonces hay que adiestrarlo cada día. Bueno, yo creo que ahora sí vamos a cerrar nuestra sección y muchas gracias a ustedes televidentes por estar siempre pendientes. El miércoles es nuestro tema de parejas y vamos a hablar de un caso de una televidente que nos ha escrito y está muy preocupada porque es que no le duran las relaciones. Vamos a hablar un poquito al respecto. Esto fue por hoy nuestro tema y nos vemos el miércoles en Gente de Mente.